Mauricio Macri ha sido absuelto por inexistencia de delito en la causa por espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el submarino Ara San Juan. Ganó la verdad aún puede ganar en la Argentina, no perdamos la fe, cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre. Los delincuentes nos espiaban a las víctimas, ¿por qué no estaban vigilando? ¿Por qué tuvo que meterse en nuestros teléfonos? A mí me borraron mensajes que yo tenía guardados de mi hijo. Nos han mentido desde el primer día, nos espiaban, nosotros los denunciamos y prácticamente nos trataban de paranoicos. Los agentes lo que tenían que tener controlado e informado es que nada fuera perjudicial o alterara o empañara la gestión presidencial del ingeniero Mauricio Macri. Pero repito, no puede ser que él desconociera que esa información había sido obtenida de manera a través de inteligencia ilegal. No, hubiera dicho, ¿y cómo saben que fulana de tal mañana me va a preguntar tal cosa y que lo va a hacer con tal tono? Porque le ponían eso. Todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Hay una lista de 80 personas, más o menos, periodistas, políticos, entre los políticos diputados, espiados. Y va a haber causa judicial. Gustavo Arribas, el ex hombre 5 de la AFI, sentado hoy frente al juez. ¿Cuál es la estrategia de Arribas? Que la causa se vaya A Comodoro Pi. de Lomas a Comodoro Pi. Ya recusaron a la fiscal. El fiscal accede a un pedido que hicieron. Te cuento quiénes lo hicieron. A ver, ¿quién lo hizo? Nieto, el exsecretario de Macri, que es Macri, obviamente. Obvio. Lo hicieron también Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli. Eso no se explica porque son los tres víctimas, ¿no? Aparecía el nombre Stornelli como fiscal de la causa que investiga el espionaje ilegal durante el macrismo. Stornelli no puede entender en esa causa porque en esa causa se ventilaron las escuchas que luego Stornelli invoca de prueba. Así que claramente tiene intereses en conflicto, por lo cual no lo invalidó como fiscal, pero sí fiscal de esa causa en particular. La Cámara de Casación, que es el tribunal penal más importante del país, resolvió que la causa de Alessio, aquella causa que se inició por la denuncia de extorsión de un productor agropecuario, Pedro Echeves, por territorialidad, porque la mayoría de los episodios ocurrieron en la capital federal, tenía que venir a los tribunales de Comodoro Pi. Además del intento de nombrar jueces en la Corte por decreto, despreciando la Constitución Nacional y al Congreso, al Senado de la Nación Argentina, Mauricio Macri trasladó jueces de lugar también por decreto. Por decreto los sacó y los puso en los lugares estratégicos que él consideraba para poder colonizar, si se quiere, manipular el Poder Judicial como lo hizo con fines de brindar impunidad a su gobierno y utilizarlo para perseguir políticamente a opositores. De los dos jueces ocupas de la Justicia Nacional, que están muy preocupados porque el Consejo de la Magistratura va a investigar su traslado. Cuando no son los jueces de la Corte, que Macri puso por decreto, son los de Casación, que jugaban pádel con él. Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada. No los sobresee la justicia, los salvan sus amigos, dijo a través de Twitter Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación. Todos tenemos un compromiso absoluto e innegociable con la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buena noche de domingo. Aquí arrancamos Desiguales por la televisión pública. Acá hay por lo menos 3 cosas que son muy importantes a registrar y que vamos después con Luciana Bertoia a profundizar sobre esto que ha ocurrido. Primero, hay inexistencia de delito, es decir, no es que se niega el espionaje que se realizó sobre familiares de tripulantes del Ara San Juan. Lo que se dice es que esas acciones de espionaje valen. Eran avanzadas para cuidar al presidente. Claro. Con lo cual, la primera conclusión, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, entonces, todo reclamo es meritorio de un espionaje, porque puede eventualmente poner en riesgo a un presidente o a un gobierno. Primera cuestión que me parece muy pero muy grave. Segunda, está muy bien plasmado en el informe. Los jueces que toman esta decisión llegaron a su puesto muy importante en la escala judicial durante la gestión de Cambiemos. Dos de ellos, Bruglia y Bertuzzi. Los 3, pero 2 puestos a dedo y un fallo de la Corte que dice, che, no pueden estar ahí. Estos 2 señores no pueden estar ahí. Claro, se viene demorando a dónde efectivamente tienen que ir, digamos, ¿no? Y el tercer elemento, que también después lo vamos a hablar,
es que esto no es aislado. El problema no es solo esta causa, no es el espionaje sobre familiares de la San Juan. En las últimas horas se tomaron decisiones vinculadas al espionaje que realizó el gobierno de Mauricio Macri que realmente sientan precedentes muy nefastos. Y te sumo una más. Llorens, el tercero de estos jueces, Sí. digo, 2 fueron puestos por decreto. Llorens es uno de los que visitaba al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Digo, es uno de esos grandes jugadores de tenis o de pádel, ahora no recuerdo bien, que por ser muy amigo del expresidente lo visitaba. Reitero esto y siempre lo digo, piénsenlo al revés. Piensen si hoy un juez de una Cámara Federal de Comodoro Pi va a jugar al truco o va a jugar al pádel con Alberto Fernández. Esa prueba no falla. No, bueno, pero de verdad, piensen lo que se diría, ni siquiera digo con Cristina Kirchner, con Alberto Fernández. Piensen lo que se diría sobre ese juez o piensen lo que se diría sobre Alberto Fernández y si después ni te digo, falla a favor de ese presidente Sí, claro. amigo. Pero bueno, es la Argentina que supimos construir, ¿no? Entre algunos. Está muy bien. En un rato viene una hermana de uno de los tripulantes del Ara San Juan, con quien vamos a hablar aquí en vivo. Nos metemos también con el tema Uber, porque así como en su momento fueron los Panama Papers y un montón de información, ahora aparecieron los archivos de Uber. Bueno, mails, comunicaciones internas diciendo, ¿saben qué? Cuanto más violencia, mejor. Es la manera en que tenemos de entrar a distintos países. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar. Y vamos a sacarnos dudas, y porque me parece que todavía hay más dudas que certezas respecto al tema segmentación de tarifas. Vamos a charlar con uno de los responsables de la segmentación para hacerle las preguntas que quedaron flotando después de que el viernes ya se puede ingresar al registro para quienes requieran todavía la continuidad de esos subsidios. Así que vamos a tener un programa bien cargadito en Desiguales hoy. Vamos con nuestras compañeras, con Jime, con Cande y con Lu. Yo quiero decir algo, pedí usar campera hoy al aire porque suele hacer frío. Hoy hacen 45 grados en este estudio. O sea, es como el peor día para pedir usar campera fue hoy. Está bien. Estás muy canchera. No, sí, pero chivando. Preciosa. Yo quiero avisar, si alguien me ve del otro lado con una gota, no es casualidad, estoy con un poquito de calor. Estamos todos sobreabrigados. Sí, ¿no? Y que hace mucho frío afuera. Afuera hace mucho frío, adentro no. Igual en Buenos Aires fue una jornada hermosa, ¿eh? Sí. Mucho frío en la Patagonia, en el norte, bueno, qué decirles, pero hoy por lo menos fue una jornada de mucho sol aquí en la ciudad de Buenos Aires. Cande, arrancamos con vos, si te parece, con el tema de segmentación, ponemos la lupa ahí. Sí, ponemos la lupa porque salió finalmente el formulario y como decía Pablo, ya se pueden anotar. Quienes tengan el DNI que terminen en 0, 1 y 2 hasta el martes, después miércoles y jueves va a ser 3, 4 y 5 y por último de viernes al siguiente martes los últimos 4 números, ¿no? 6, 7, 8 y 9. Ahora, vamos a hacer como el paso a paso de cómo inscribirse en el formulario, recordando que se tienen que inscribir quienes quieran mantener el subsidio. Todo el universo que quiera mantener el subsidio, tanto la tarifa social como los ingresos medios. La verdad es que es muy sencillo el formulario, de hecho yo lo completé ese mismo viernes porque estaba bastante emocionada de que haya salido finalmente después de tanto tiempo. Y el paso 1 tiene que ver justamente con los datos de quién solicita el subsidio. Van a ser los datos personales y las condiciones laborales, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo tenés? Si es un trabajo en relación de dependencia, si es monotributo, si recibís alguna jubilación, alguna asignación social, porque ese es un criterio justamente para ver si vas a sostener ese subsidio y en qué grupo vas a entrar dentro de eso. Bien. Y también te pide la estimación de ingresos. Y acá hay un punto importante porque justo estamos en julio, entonces algunas personas, las que trabajan de manera formal, recibieron el aguinaldo. Entonces no hay que poner el estimado del mes anterior, sino un promedio de cuánto ganás en promedio, no teniendo en cuenta la jubilación o si sos monotributista, freelance o estás dentro de la uberización de la economía, hacer un estimado de cuánto ganás por mes. Es una declaración jurada. Entonces, no podés mentir. No podés mentir, pero es un aproximado. Tampoco pasa que si vos pones 25.000 y un mes ganás 28, no hay ningún tipo de penalidad. Es un aproximado porque la gente a veces tiene mucho miedo cuando es una declaración jurada y tienen que poner un número. Bueno, pasa mucho también en la encuesta permanente de hogares, digamos, ¿no? Sí. Que siempre hay estimados o hay... Bueno, es re interesante. En economía se ve como siempre los ingresos más bajos suelen sobreestimar sus ingresos y los ingresos más altos suelen subestimar. Sí, claro. Dicen, no, en realidad no gano 100, gano 85. A veces gano 100. Bueno, tiene que ver con la noción de un Estado que protege a aquellos sectores más vulnerados, digamos, ¿no? Entonces el reflejo es efectivamente sentirse que estás dentro de ese grupo de personas. Sí, también hay una cuestión de llenar formularios cuando son declaraciones juradas, donde la gente le da cierta incomodidad o cierto miedo.
Decirlo. Y en este punto hay que tener en cuenta que, bueno, que uno va a hacer un aproximado y que después esos datos se van a cruzar. Bien. Entonces, digo, la idea es que el Estado después sea el que chequea esa información. El paso 2 van a ser justamente los servicios que se van a inscribir a ese subsidio. Por un lado electricidad, por el otro gas. Y después la relación con el hogar, que este es un punto muy importante para quienes son inquilinos o residentes. Digamos que no son dueños de esos hogares porque o está en sucesión o alguien te prestó la casa o lo que sea. Bueno, ahí vas a poder poner qué relación tenés vos con ese domicilio que estás solicitando. Aclaración en este punto. No importa que no esté el servicio a tu nombre, vos igual podés solicitar que te sigan dando el subsidio. Totalmente, y está la opción en el formulario de poner si está a tu nombre o no el servicio. El servicio, que eso fue una campaña que se hizo el año pasado para que muchas personas pasen a poner a su nombre los servicios, pero bueno, no sucedió en todos los casos, así que se puede aclarar directamente en el formulario. Y de nuevo, el punto más importante era ver qué relación había con el domicilio. Es una declaración jurada, entonces es tu nombre con ese domicilio. No tiene que haber un contrato de AFIP de ese alquiler o explicar por qué vos estás viviendo en esa casa. Ok. Bien. Eso sale. Tengo una consulta que ahora seguramente nos podemos sacar algunas dudas, pero respecto a la experiencia con el formulario, por esto te lo pregunto a vos, Cande. Supongamos una pareja de docentes con 2 pibes alquilando un 3 ambientes Te hago con... un pido. La placa siguiente de Cande tiene que ver con cantidad de gente en el hogar. No, pero más de eso quiero saber si hay algún espacio, algún lugar donde vos podés, quizás superás el tope, pero querés pedir alguna consideración en función de algo que ocurra en ese hogar. Digamos, dentro del formulario... Un alquiler alto o dos sueldos que llegan a 350.000 pesos hoy, ¿no? Claro, en realidad dentro del formulario y dentro de lo que es la segmentación, que la idea es que esto siga, son 3,5 canastas básicas. Sí. El jueves se actualiza el número de canasta básica, por ende se actualiza qué es ingreso medio y qué va a ser ingreso alto. No hay un espacio de observaciones, digamos, donde uno puede escribir eso, sino que después se va a cruzar esto con la base de AFIP, tal vez con ANSES, entonces, y con el registro de propiedad para poder ver si mereces o no ese beneficio, si te corresponde en realidad. Ya vamos a ir a la nota, pero antes quiero ver la placa número 3 porque tiene que ver con aclarar los pasos. Aclarar los pasos, pues son 3 pasos nada más, y en el último hay que aclarar los habitantes del hogar. Si vos vivís solo es lo más sencillo, y si no, tenés que aclarar justamente con quiénes vivís, quiénes componen esa unidad y la situación patrimonial, Claro, si tienen vehículos, si tienen embarcaciones. Si también cobran un sueldo, si también aportan ese hogar, digo, ¿no? Sí, o de repente alguno es beneficiario de alguna asignación social o de una jubilación o de una pensión, y eso también cambia la situación del hogar. Claro. La verdad es que es muy sencillo de hacer. Yo pensé que iba a ser un poco más complejo y es muy sencillo. Se puede hacer a través de la página de argentina.gov.ar/subsidios o directamente con la aplicación de Mi Argentina. Sí, eso es bueno, no lo sabía, me enteré hoy. Desde la aplicación Mi Argentina, que por ahí algunos la tenemos por el tema de documentos, también se puede hacer. Y también en las oficinas de ANSES y las prestadoras de electricidad y de gas hay computadoras para poder ir a hacerlo en esos mismos locales. Dicen desde las prestadoras de electricidad y de gas que no es que hay personas dedicadas a eso que te van a acompañar en el camino. En ANSES se supone que sí. Bien. Pero por lo menos para quienes tengan problemas de conectividad o prefieran hacerlo en una computadora, lo pueden hacer desde esas oficinas. Bueno, está ya para charlar con nosotros vía Zoom Santiago Gianotti. Él es el vicepresidente de Camesa, que es la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico. Santiago, ¿cómo anda? Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales, con todo el equipo saludamos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, gracias por charlar con nosotros y sacarnos algunas dudas que todavía van quedando. Antes de una pregunta bien puntual, en la experiencia hasta acá, en estos días, ¿qué ha sido satisfactoria? ¿Se encontraron con algunos problemas que pudieron empezar a resolver? Fue satisfactoria, están inscribiéndose a razón de más de 100.000 familias por día. Ajá. Y sabemos que mañana largan en distintas provincias operativos de los entes de control, entes reguladores, de las distribuidoras, para esto de ayudar y quitarle las dudas a la familia. Nos encontramos con que es bastante intuitivo el formulario finalmente, con lo cual no hemos registrado inconvenientes más allá de dudas de cómo llenarlo, pero después que alguien se lo explica o hay un instructivo en PDF, por ejemplo, la gente lo ve, se tranquiliza y
no hay mayor inconveniente, está funcionando bien. Ahora, Gianotti, usted habló de 100 familias por día aproximadamente. 100.000. 100.000, 100.000. me lo dije mal yo. 100.000 por día. ¿Cuántas se calcula que tendrían que inscribirse? Es decir, según los números que ustedes manejan, ¿cuántos son esos hogares a nivel nacional que deberían inscribirse? Sabemos que hay más de 12, 13 millones, digamos, de usuarios, de hogares, entre electricidad y gas. O sea, todos los que tienen gas tienen electricidad, algunos con electricidad no tienen gas natural. Lo que no sabemos son cuántos van a solicitar el subsidio, porque recordemos que es un registro para solicitar el subsidio y por ahí hay hogares que prescinden de solicitar el subsidio. Pero esperamos tener, sí, más de 10 millones de inscriptos. Y en ese sentido, la persona, se decía que si no se inscribía en este mes de julio, directamente los hogares iban a dejar de recibir el subsidio. ¿Se mantiene esto o se va a dar un plazo de extensión para completar el formulario? Se va a evaluar, seguramente lo evalúa el secretario de Energía. Ahí se nos colgó un poquito la comunicación. Bueno. ¿Ahora estoy de nuevo? Sí, ahí estamos, Santiago, sí, lo escuchamos. Ahora sí. No, les decía que el secretario de Energía seguramente lo va a evaluar a medida que vaya transcurriendo el tiempo, pero si el decreto prevé que quien no solicite o se registre, digamos, para solicitar el subsidio, se entiende que no lo está requiriendo, no lo necesita, por ende lo va a perder en algún momento. Por eso viene bien y aprovecho este espacio para solicitarle a la familia, a los hogares argentinos, que hagan la carga, que es bastante sencilla, que hagan la carga. Ahora, Gianotti, ¿qué pasa si uno hace la carga, por ahí entra o no, eso dependiendo de cada hogar, pero luego hay un cambio? Dejan de convivir esas dos personas o uno de los dos integrantes sostenes de familia se queda sin trabajo. Digo, ¿cómo informo que ahora quizás yo voy a necesitar más ayuda? En esta primera etapa, los ciudadanos, los hogares se cargan, pero después va a haber en forma permanente la posibilidad de informar novedades, de rectificar o de comunicar distintas novedades. Y además también desde el gobierno vamos a cruzar en forma sistemática, porque bien puede pasar, por ejemplo, que el salario sea el mismo, a lo mejor la canasta básica sube un poco y eso te cambia de nivel, y a lo mejor la gente eso se le pasa, digamos, como novedad, pero nosotros vamos a estar haciendo cruce de información en forma sistemática y periódica. Esa actualización es automática, digamos. No. Va a haber una actualización automática, vamos a hacer del gobierno, y aparte el ciudadano va a poder informar algo más drástico, ¿no? Perdió el trabajo, bueno, rápidamente va a poder en forma permanente informarlo y se van a tomar carta en el asunto de forma inmediata. Antes de pasar a otro tema, una cosita sobre lo que preguntaba Cande. Entonces, ¿todavía no está resuelto a partir de qué momento los subsidios para aquellas personas que no le correspondan o no lo pidan se van a remover? ¿Eso todavía no está definido? No, está definido que está definido que la inscripción es hasta agosto y que en agosto van a estar los cuadros tarifarios nuevos, tanto de gas natural como de energía eléctrica. A partir de ahí, el secretario de Energía y el equipo del gobierno evaluarán, según el estado de situación, si es momento o si puede haber una eventual prórroga. Bien. Pero la sugerencia a la persona que nos estén escuchando es que lo hagan de forma digital o de forma presencial en ANSES con turno previo, pero que no dejen de hacerlo, tienen todavía más de 10 días. Bien. Santiago, se habla siempre del 10% más rico de la población. ¿Esto fue calculado en función de las personas o del grupo familiar? Porque después, cuando entendimos que era por grupo familiar, a algunos entes de defensa de usuarios y consumidores no les da el número del 10%. ¿Ese cálculo está efectivamente hecho? ¿Será más del 10%? El cálculo lo hizo el equipo del ministro Guzmán en su momento. Es una estimación, porque a ciencia cierta, en materia de energía eléctrica, desde el gobierno nacional no conocemos exactamente cuántos usuarios hay. Así que vamos a ver de las cargas que surgen. Puede ser que incorporando grupos familiares, a lo mejor sea más o menos el objetivo que nos transmitió el secretario del presidente al tomar esta decisión, más que encontrar al 10% o incluso el ahorro fiscal, tiene más que ver con una más justa y equitativa inversión pública
subsidios, ¿no? En este caso a la energía, quizás después esta política pueda ampliarse a otros servicios. Bien. Otra consulta. Por supuesto que hay una lógica con la que se está plenamente de acuerdo. Es decir, aquellas personas que no requieran de una colaboración del Estado, el Estado necesita esos recursos para utilizarlo en el desarrollo de políticas públicas que efectivamente lleguen a los sectores que más ayuda necesitan. Siempre la pregunta está por el límite, digamos, ¿no? Por las personas que están en zonas grises. Le voy a dar un ejemplo y después va la pregunta. 2 personas adultas, por ejemplo, que trabajan como docentes, que tienen 2 chicos y que pagan un alquiler de 100.000 pesos. Pasan los 350.000 pesos hoy. Esas personas que probablemente se le duplique o triplique la factura, ¿van a tener alguna instancia, algún lugar donde decir, miren, yo me paso, nosotros nos pasamos como grupo familiar, pero hay alguna consideración? Porque la verdad que el presupuesto se nos corre bastante y nos llega el agua al cuello, digamos. Entendemos que esta política está iniciando algo inédito en el país y se va a ir perfeccionando seguramente. Hoy, la situación hoy es que personas que a lo mejor tienen bienes suntuosos y mucha capacidad económica tienen la misma intensidad o el mismo porcentaje de subsidio que gente que no cubre la canasta básica. Entonces, en un primer momento, lo que se buscó, lo que decidió el presidente es hacer corte. En algún momento esos bordes se definen, quedaron definidos así. Yo estoy seguro que con el correr del tiempo y en la medida que se vaya acostumbrando, ¿no?, la ciudadanía, los organismos de gobierno, las distribuidoras a esta política, se va a ir perfeccionando, porque bien puede pasar que a lo mejor 3 canastas y media básicas de ingresos para una familia está bien y puede afrontar la energía, y hay otros que tienen otras circunstancias y no. Claro. Lo mismo no cuesta lo mismo vivir en distintos lugares de la Argentina. Tenemos distintas realidades y seguramente en el tiempo lo vamos a ir ajustando. Bien. Santiago, le agradecemos mucho esta charla, a cuenta de otras, a medida que vaya, por supuesto, desarrollándose esta política. Gracias. Un gusto. Buenas noches. Bueno, muy bien. Sí, cambiamos de tema ahora, porque iniciábamos hoy Desiguales viendo un informe, la verdad, muy claro, muy preciso, sobre la situación del expresidente Mauricio Macri en torno al espionaje ya no ilegal, tendría que decirlo de esa manera, Lu, a los familiares de las víctimas de la San Juan. Digo ya no ilegal porque efectivamente fue espionaje, eso es lo que dijo la justicia, pero en el marco del cuidado de la seguridad del presidente Mauricio Macri. A ver, reitero esto porque la causa se la conoció públicamente como la causa del espionaje ilegal, y que se reconozca desde la justicia que haber infiltrado a mujeres en el medio de madres llorando por la pérdida de un hijo, que haber infiltrado a videntes en grupos de Facebook diciendo que escuchaban señales de los tripulantes en el medio del mar, no es haber jugado con la sensibilidad, con la tragedia de las personas. A mí me llama muchísimo la atención, sinceramente. Bueno, en realidad lo que tenemos que decir es que la justicia, la Cámara Federal, lo que hace es reconocer que hubo tareas de inteligencia sobre un colectivo vulnerable, como eran los familiares que demandaban una respuesta del Estado. Y esa respuesta fue espiarlos para anticiparle al presidente qué iban a decir. Pero ¿qué dice la Cámara Federal? Concretamente da 2 temas. Dice, bueno, era para proteger al presidente, como vos decías, ¿no?, la avanzada presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un acto, la seguridad del presidente está a cargo de la Casa Militar. En general es un militar, ¿no?, quien está a cargo, pero puede pedir cooperación a la Policía Federal y a la Agencia Federal de Inteligencia. Esto ahora no, porque el presidente Fernández lo que hizo fue decirle a Cristina Camaño, nosotros no queremos la intervención de la AFI, se dejó de hacer. Pero en el pasado se hacía. Entonces, la Cámara Federal dice, bueno, estaban haciendo la avanzada presidencial, y por otro lado dice, nosotros estábamos mirando las protestas por una cuestión de seguridad interior. Esto es muy grave porque lo que hay que decir es que la democracia argentina tiene 3 leyes fundantes. La de defensa nacional, aprobada durante el alfonsinismo, la de seguridad interior, aprobada durante el menemismo, y la ley de inteligencia nacional, que se aprueba durante el gobierno de De la Rúa y se reforma con Cristina Fernández de Kirchner. Seguridad Interior decía, no hay que hacer actividades
de inteligencia sobre la población civil por cuestiones políticas. Bueno, esto es lo que el fallo de la Cámara viene a mover. Claro. Lo que dice el fallo es, si la seguridad del presidente está en juego, entonces vale hacer espionaje sobre población civil. Sí, la seguridad del presidente y la seguridad interior. O sea, ahí hay como una hipótesis de que también podían ser una amenaza al orden constitucional. Ahora, tenés un semáforo, Lu, para ver en qué estado están otras causas que también hablan un poco de esto, ¿no? O de este giro, o de esta mirada de la justicia, si se quiere. Sí, lo que hay que decir es que lo que vamos viendo es que la respuesta de la justicia es justamente no investigar el espionaje. Y ahí lo vemos por ahí con dos causas concretamente, la de Lara San Juan que mencionábamos y que tenía a Mauricio Macri como el principal procesado, que es la que se cayó con la resolución del viernes de la Cámara Federal. Después hubo una resolución también en el sentido de que acá no hubo esto delito. En realidad para Macri es verde. Para Macri es rojo verde. para la ciudadanía, pero para Bueno, Macri es acá un verde. Esta es la óptica de Bertoia. Es el semáforo de Es un Bertoia. siga-siga. Es el semáforo de Bertoia, chicos. Está bien, está bien. Yo lo único que quiero anotar es que quise utilizar una metodología parecida en la causa, que era que la AFI hacía el semáforo. Claro. Está muy bien. Pero, Bien. bueno, después la otra causa que veíamos que se cerró fue la del espionaje a los familiares de Santiago Maldonado, Sí. que ahí apuntaba más que nada al rol de la Gendarmería, al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. El juez Daniel Rafecas dijo que no hubo seguimientos, con lo cual la cerró. Y después tenemos una serie de causas que yo en cierto optimismo puse en amarillo. Ok, la duda, a ver. Que es Proyecto AMBA también. El otro día hubo un fallo de la Cámara Federal que revocó todos los procesamientos que se habían dictado. Esto es por la instalación de bases de inteligencia en provincia de Buenos Aires entre 2016 y 2017. Se multiplicaron las bases de inteligencia en la provincia. Se triplicaron. Bueno, me quedé corto. ¿Y para qué? ¿Cuáles eran los objetivos? Los objetivos tenían que ver con ir a ver todo lo que era la conflictividad social, ¿no? Comedores populares, merenderos, docentes, el gremio más ¿Comedores espiado. populares y merenderos? Sí, las fotos. ¿Como situaciones de espionaje? Porque ahí está en riesgo la seguridad interior. Hubo hasta fotos de cuando se celebraba el Día del Niño de las Infancias, ¿no? Con la AFI fue y registró cuáles eran los regalitos que les daban a las niñas. Bueno. Así que todo eso aparecía en esta causa que es la del Proyecto AMBA. Está en amarillo junto con D'Alessio, estaba viendo ahí. Si tenemos de vuelta el semáforo Con amarillo. D'Alessio. D'Alessio, bueno, el D'Alessio. falso abogado Marcelo D'Alessio, que está detenido en este momento. Está detenido y está elevado a juicio. Claro. Pero esa causa la pongo en amarillo porque lo que no está resuelto es la situación de Carlos Stornelli, que está en manos de la Cámara Federal y no vamos a hacer Es el que había sido fiscal alguna vez, ¿no? Sigue siendo. No sigue te lo siendo. puedo creer. Seguimos. G20 es la que incluye a varios colegas, ¿no? Claro. Periodistas. A los que les revisaban las redes, Exactamente. armaban archivitos. Bueno, esa causa está en Comodoro Pi, también la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Y en realidad estén atentos con lo que pueda pasar, porque en Proyecto AMBA la Cámara Federal pone dudas sobre cómo se encontró la documentación en la AFI. Con lo cual con G20 puede pasar algo parecido. Puede pasar lo mismo porque es el mismo hallazgo, Bien. digamos. Y Super Mario Bros. Son los de los famosos Lomas de Zamora, con ese grupo de WhatsApp Que y está demás. en Comodoro Pi, también, bueno, cuando pasó a Comodoro Pi dejó de avanzar la investigación. No quiero dejar de mencionar la foto que tenemos acá abajo, a ver si le podemos volver. Es excelente, ¿se acuerdan de esta foto? Sí, ¿no? me gustaría Colega saber de quién era el periodista. Un colega de Infobae. colega de Infobae. Sí, no me acuerdo el nombre. Extraordinario. Y tenemos el semáforo verde. Y Porque encima- hay buenas noticias. Bueno, esta es también es cierto optimismo de mi parte, la de Gestapo, que es la que surgió cuando apareció un video que se veía en una reunión como empresarios, espías y funcionarios de Vidal organizaban causas contra el Pata Medina. Bueno, esa digo que está en verde porque sigue en La Plata, pero es una cuestión de tiempo, me parece, hasta que pase a Comodoro Pi, porque la Cámara Federal de Casación tiene esa idea. Y la del Instituto Patria, que era cuando espiaban a Cristina, esa causa se instruyó en Lomas, rápidamente la confirmó la Cámara Federal de La Plata y Casación rechazó los recursos, con lo cual es una causa que podría ser elevada a juicio.
Muy bien, nos vamos al living, Vamos. Lucila, porque estamos ya con Isabel Polo. Ella es hermana de un tripulante del submarino de la San Juan. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por haber venido. No, gracias por ¿Cómo invitarme. recibieron la decisión de la justicia de decir que hubo espionaje, pero que el espionaje fue legal? Bueno, se esperaba porque obviamente, ¿no? El objetivo de Mauricio Macri, de su defensa, era traerlo a Comodoro Pro, como decimos nosotros, porque estaban sus jueces amiguitos, con lo cual no iba a salir perjudicado. Como explicaban recién, el tema del fundamento que dan los jueces es que era por cuidar la integridad del exmandatario. Y yo creo que todos saben que nosotros nunca fuimos un peligro, ni para la figura presidencial, nunca pintamos un edificio, nunca rompimos un vidrio, nunca cortamos una calle en una marcha, nunca hicimos nada que haga siquiera sospechar que iba a poner en peligro ni un organismo, ni un funcionario, mucho menos. Claro. Ahora, Isabel, ¿cuál es el momento o con qué situación vos te diste cuenta que estaban siendo espiadas o que algo raro estaba pasando? Por los teléfonos celulares. Porque de repente se reiniciaban, o cuando vos intentás abrir sesión de Gmail en otro dispositivo, te avisa con los medios de seguridad que desde una netbook, desde una computadora, estás intentando iniciar y que confirmes si sos vos, tal número. Y o sea, si yo estoy acá y mi correo está en mi celular, o sea, no estoy queriendo abrir desde una computadora claramente. Claro. Y eso le pasaba a varios familiares? Claro, por ahí pensábamos que era algo aislado. Y después cuando nos juntábamos, me pasó esto y a mí también. Entonces ahí ya era como más sospechoso, porque si te pasa aislado, bueno, pero si ya le pasa a un grupo importante es porque tan aislado no era. Claro. ¿Y en qué otras situaciones fueron espiados? Bueno, nosotros, o sea, en el sentido de los celulares, en eso, ¿no? Y después, cuando estábamos acampando en la Plaza de Mayo, sí, al principio nosotros estábamos inmersos en lo que era algo nuevo para nosotros, tomar esa medida de fuerza para exigir al Estado que contraten tecnología adecuada para que los busquen. Y de repente veíamos caras que se paraban estratégicamente y tomaban fotos. Al principio quizás no nos dábamos cuenta, pero cuando estábamos recolectando firmas, vos ves pasar a una persona vestida de tal manera y lo veíamos que se paraba en un extremo de la plaza y decíamos, ¿cómo? O sea, si vos pasás porque vas a trabajar, en general no te parás en el medio de una plaza a mandar un mensaje, salís de trabajar y te querés ir apurado a tu casa. Eso les empezó a llamar la atención. Nos empezó a llamar la atención, de hecho el abogado Luis Tagliapietra lo aportó en la causa y lo que más bronca te da es que, qué ironía, ¿no? Porque justo el viernes era un 15, justamente la fecha en que mi hermano y los 43 compañeros perdieron contacto con la base naval de Mar del Plata. Horario casi que ya terminaba, arrancaba, la feria judicial del receso invernal, con lo cual no podemos hacer nada estos 15 días. Y encima el expresidente sale a festejar claramente porque para él es una buena noticia en redes, desconociendo o algo así como que por fin triunfó la verdad o algo así dijo, y muchos adeptos al señor festejando y sumándose a eso. ¿Y ustedes cómo recibieron ese mensaje del expresidente? Bueno, obviamente a nosotros nos duele y nos molesta. Para la gente que dice que no existe el espionaje existió, les guste o no les guste. Fue algo totalmente innecesario. De hecho, hay una esposa que su hijo en ese momento tenía 10 años y lo fotografiaban yendo a la escuela. Y al hijo de uno de los tripulantes muertos lo fotografiaban yendo a la escuela. Sí. Y yo creo que claramente una criatura no significa ni va a significar nunca un peligro para un expresidente. Claro. Luciana, yo quiero detenerme un poquito en eso, ¿no? Porque ¿qué antecedente sostiene este fallo? Porque a partir de ahora, digamos, si una madre llevando a su hijo a la escuela implica algún tipo de riesgo o es parte de un espionaje legal en función de un riesgo del presidente, ¿qué queda, no sé, para cualquier concentración de cualquier reclamo en cualquier lugar del país, ¿no? No, es una respuesta, como vos decías, Pablo, a
a la protesta social, ¿no? Lo que se veía claramente en la causa de Lara San Juan era cuál era la respuesta de la Agencia Federal de Inteligencia frente a aquellos que habían sufrido, podemos decir hasta ese momento, una violencia terrible que tenía que ver con la pérdida de sus seres queridos y demandaban una respuesta al Estado. Ahora lo que estamos viendo es que hubo una segunda violencia que tuvo que ver que frente al reclamo eran espiados y espiadas, y esta tercera violencia que tiene que ver con que la justicia argentina no da respuestas. Pero claramente tiene que ver con habilitar a la Agencia Federal de Inteligencia para que con este paraguas de la seguridad presidencial o la seguridad interior pueda tener mayor discrecionalidad. Si me dejas, Isabel, yo te quería preguntar, porque lo que vos relatás sobre esta compañera cuyo hijo fue fotografiado, lo que pasaron ustedes, me parece que tiene un correlato en el fallo, porque los jueces dicen, observaciones de campo se hicieron, pero fueron superficiales. ¿Ustedes las vivieron como superficiales? No, y después cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta y se lo comunicamos en la audiencia, en el marco de las declaraciones de la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, al exministro de Defensa, Oscar Aguad, él nos dice, y está grabado, yo los acompaño a hacer la denuncia. Jamás se comunicó con ningún familiar para ir a acompañarnos a hacer la denuncia sobre las pinchaduras de nuestros teléfonos, y tampoco nos sentimos nosotros acompañados, ¿no? O sea, por el entonces gobierno. O sea, al mismo ministro de Defensa, su sentido común le decía que esto que ustedes estaban contando era un espionaje legal. O sea, es algo a la distancia que vos lo recordás y decís cómo tenían y tienen, ¿no? Claramente la sangre tan fría de mentirte a la cara, como lo hacían, y de festejar algo que ellos saben que está mal, pero queda demostrado, ¿no? Que en la justicia, cuando uno tiene cuña, amigos, y cuando uno tiene plata, las cosas siempre van a estar a tu favor. Y nosotros somos un grupo minúsculo de ciudadanos comunes que no tenemos ese poder, pero bueno, si no hay justicia terrenal, tiene que haber una justicia divina, espero, en algún momento. Como familiares de las víctimas, hoy, ¿qué sienten? Digo, después de tanto tiempo, con otro gobierno incluso, ¿qué sienten? Mira, por más que cambió el gobierno, claramente no, son tres poderes distintos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Si bien no tuvimos una reunión con el presidente de la Nación, que se le ha pedido, pero bueno, su agenda está muy ocupada y tampoco tiene tiempo para nosotros, esperábamos que esta causa avance. Se van a cumplir 5 años en breve, en 4 meses, y como viene pintando la cosa, esto va a quedar en que 44 personas, incluido mi hermano, salieron un día a trabajar, a defender nuestra riqueza marítima, y lamentablemente no volvieron. Y va a quedar como una causa más en el olvido. Y en lo personal te da mucha tristeza y mucha bronca porque ellos amaban su trabajo, porque esto se pudo haber evitado. Y si bien no hubo manera de salvarlos, porque bueno, habrá sido el destino o lo que sea, ver que la justicia desvía su mirada, realmente te duele, ¿no? Nosotros el 29 de octubre de este año se van a cumplir 2 años que la Cámara de Casación le ordena a la jueza Marta Isabel Yáñez, a cargo de la investigación de las causas de la desaparición, el hundimiento, que perite el lugar donde están los restos del San Juan, y todavía no hizo 2 nada. años. 29 de octubre se van a cumplir 2 años. Isabel, muchísimas gracias por haber venido. Y más allá de que exista una divina, sigamos peleando por la justicia. No, claramente vamos a ir por la corte y la instancia que sean necesarias, porque hay pruebas. O sea, no lo inventamos nosotros. La documentación está. Aquí estará Desiguales para eso, para darle el empujón que haga falta.
Gracias por haber venido. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos al corte. Al regresar charlamos sobre el momento político de la ministra de Economía y cómo se va a trabajar en unos aspectos del tema económico. Y también nos vamos a meter en los Uber Files, así se han llamado, en unos archivos Uber que se han filtrado y que demuestran cómo una empresa transnacional o extranjera entra a las patadas en un país para vulnerar sus reglas de juego. Esto después del corte. Bueno, le preguntaba a Jimena Fuertes la pregunta que voy a hacer ahora en vivo, porque eso es un poco de los que nos va a hablar, que es ¿cómo hace la ministra Batakis para agarrar esos dólares que no está pudiendo conseguir el Estado, ¿no? Lo que están haciendo es aprovechando este especie de boom de turismo que se produjo post pandemia para que todos los dólares que lleguen de la mano de los visitantes, turistas, claro, que nos vienen a visitar aquí a Cataratas, a Patagonia, a Buenos Aires, a Córdoba, que vienen con cash, dólares, y que eso después, ¿qué pasa? Termina casi en un 75%, estuvieron haciendo la cuenta, en el mercado negro. Pero espera. Voy a decir esto, tiene lógica. Sí. Sos brasilero, venís con dólares. En el hotel, a cambio oficial, te lo cobran a 120. Claro. Te dicen, acá a la vuelta anda al kiosco que te lo cambian a 300. Y bueno, es que justamente lo que están pensando es exactamente esto mismo que acabas de decir vos, un mecanismo para que el Estado pueda captar esos dólares que andamos sedientos, porque no hay, por este contexto que siempre contamos acá, con el acuerdo con el fondo, y lo que están pensando es la posibilidad de pagar un poquito más para tentar al turista y que ese dólar termine en las arcas del Estado y no en las cuevas ilegales. ¿Y cómo lo harían? Todavía no está especificado el mecanismo. Sí saben que para eso tenés que pagarte un poquitito más. Y que además lo que tienen que hacer es algo que es clave cuando vos estás paseando en cualquier otro país, que es garantizarte la seguridad. Porque vos vas al arbolito, pero te da un poquito de miedo que esté parado en la calle, estar cambiando o en una... O si te da billetes falsos o exactamente, no deja de ser ilegal. Estamos hablando de la ilegalidad, estamos hablando, bueno, pero digo... es ilegal de una manera... muy masiva. De todas las maneras muy visual. Y además es la más extendida, el Estado esto lo sabe, por eso lo que quiere hacer es captar esos dólares, porque ¿qué pasa? Hay mucha preocupación con los números que dejó Guzmán antes de irse. Lo primero que hizo la ministra Silvina Batakis es abrir la caja, hacer un arqueo de caja, y había una situación muy urgente de resolución. O sea, tiene dos problemas Batakis, el largo plazo y el corto plazo de desesperación. Por eso están pensando en este tipo de mecanismos de corto plazo, de captación de ahora, justamente porque en el acuerdo con el FMI, que sigue vigente, lo que empezó a asustarse a algunos ministros es decir, bueno, a mi cartera no me la recortes. Por ejemplo, obra pública. Catopodis dijo, nosotros somos los que levantamos los distintos mercados locales en todas las provincias generando trabajo, que es lo que genera por lo general la obra pública. Mañana Catopodis tiene con Alberto Fernández a las 11 de la mañana un acto para presentar toda la importancia de la obra pública en Casa Rosada. ¿Por qué? Porque justamente quiere defender su trabajo, su cartera. Lo mismo con transporte. Va con Alberto Fernández a Estados Unidos, a la bilateral con Biden la semana que viene. Fundamental para cualquier renegociación de un acuerdo con el fondo. Y es el socio mayoritario. O un waiver. Voto dice. Sí. Waiver. Mi vida. ¿Qué es el waiver? ¿Qué estuvimos hablando en maquillaje? El waiver es un pido. ¿Es el pido? Claro. Sí. Dame un trimestre, 2 trimestres y después vemos cómo estamos. Un comodín. ¿Por qué? Porque, lógicamente, este acuerdo nos tiene a todos con el cuello el agua. Ahí. Gracias, Jimé. Bueno, nos vamos a ir al living a meternos en el tema Uber, que yo insisto, y vamos yendo, que no es solamente el caso Uber que ha generado muchísimo daño, sobre todo en trabajadores y trabajadoras taxistas, sino también es la manera en que ha confesado, digamos, con estos archivos, una empresa en cómo se mete a vulnerar reglas de juego de un país que nos pueden gustar o no, pero que son las reglas de juego democráticas que hemos establecido. Vamos a presentar a nuestros invitados. Voy a arrancar por Eduardo Chávez Molina, sociólogo, investigador del Instituto Gino Germani. Marcelo Mesotero es integrante de la Asociación de Taxistas de Capital, bienvenido también. Y Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista, asesor legal de APP, que es la Asociación de Personal de Plataformas. Bienvenidos.
Antes de meternos puntualmente en la precarización laboral, en todo lo que ha implicado además para los laburantes y las laburantes del taxi, les quiero pedir una breve reflexión sobre esto que ha aparecido, que es una confesión de que había que entrar a ciudades importantes y sobre todo Buenos Aires con violencia para después eventualmente negociar por parte de una empresa estadounidense que después se distribuye a través de offshore, pero que efectivamente vuelve a ponernos en corporaciones versus estados, digamos, ¿no? No sé quién quiere arrancar. Bueno, yo puedo comentar un poco lo que ha sido, lo que se conoce como los archivos de Uber, ¿no? Sí. Que es en cierta forma una práctica del caos comercial, ¿no? Que es la generación del caos en términos de romper los ligamentos que establecen los vínculos entre empleadores y trabajadores, ¿no? Entonces, tal vez esa ha sido la principal, en cierto punto, elemento que apareció en los archivos de Uber. Pero lo que está de trasfondo no es solamente esa mecánica, porque recuerden que hay ciertas prácticas empresariales que tienen que ver con el dumping, con la cartelización, ¿no? o esta nueva forma que es la generación de caos, ¿no? Que es caos legal, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué hago después que aparece esto? Si uno mira cómo han aparecido una serie de empresas argentinas en los últimos años, uno va a ver que están, ¿no?, mediadas o limitadas con ciertos aspectos ligados a la legalidad, ¿no? Es decir, qué es legal y qué no es legal. No quiero mencionar nombres, pero ¿no? hay un continuo conflicto con empresas inmobiliarias, empresas, ¿no?, que alquilan viviendas, etcétera, que generan este tipo de prácticas. Pero lo que financieras también, ¿no? Financieras, obviamente financieras. Pero lo que está de trasfondo es tal vez la práctica de lo que se llama la uberización de la economía, ¿no? Que tiene que ver con desatar esos nudos laborales que se establecen en el mundo laboral, ¿no? Es decir, desatarlo. Y plantearlo en el más extremo proceso de liberalización de ese vínculo, ¿no? La uberización implica decís eso y lo que pienso es en ser tu propio jefe, no dependas de nadie, ganá tu propio dinero. Digo, todos eslogans de taza de cerámica, que lo que te pregunta vos, Juan Manuel, lo que hay detrás quizás es laburar para mí, pero sin darte mucha cuenta. Sí, bajo la creencia de que sos tu propio jefe, ¿no? De como si tenés un poquito de libertad para manejar tu propio tiempo, eso quiere decir que vos sos un empresario, ¿no?, arriba de un auto. Inclusive si sos dueño del auto, parece que hay una sensación, ¿no?, de ser dueño, de ser jefe. Bueno, no hay dudas y nunca hubo dudas de que Uber es una gran compañía que presta servicio de transporte y que los choferes están trabajando para esa plataforma. Ahora, una cosa interesante de estos archivos es algo novedoso, porque hay otras cosas que no son novedosas. Ya sabíamos que Uber no se comportaba de esta manera, las piñas, arrollando cualquier tipo de regulación laboral, fiscal, etc. Ahora, hay una novedad, que es que Uber, en estos archivos, se nota que Uber se aprovechaba de la violencia contra los choferes de Uber, o la reacción que tenían los taxistas contra los choferes de Uber, se aprovechaba de esta circunstancia para victimizarse y con ese escudo presionar a estados, jueces, parlamentos para que no adecuaran las legislaciones o en todo caso para que las adecuaran en su propio favor, Sí, ¿no? la violencia nos beneficia, algo así decía, ¿no? Mira, en primer lugar lo que yo quisiera decir es que todos estos correos que salieron a la luz son la confirmación de lo que nosotros venimos diciendo hace 6 años o más. Y lo que se viene discutiendo en todo el mundo. O sea, para nosotros no es novedoso. Uber es el exponente de la posverdad. O sea, instalan una cosa como una verdad revelada y en realidad inducen a la opinión pública para generar una presión sobre algo que es falso. Acá no hay un trabajo legal, vienen por la desregulación total del trabajo. No de casualidad ingresaron con el gobierno de Mauricio Macri, no es casual. De hecho, lo dicen. Ahí tengo una pregunta igual. Sí, de hecho lo dicen, ¿eh? Sí, de hecho se inscriben, creo, días después de que ganan la presidencia y en 2016 arrancan. No, que creían que efectivamente con el gobierno de Mauricio Macri iban a tener más chance de facilidad. Pero ahí quiero preguntarles algo, a ver pero si ustedes coinciden o no. déjame terminar un solo concepto. Sí. Desde todas las entidades y los sindicatos, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros siempre estuvimos en contra con lo que decía el doctor, con generar violencia, porque sabíamos que ellos se iban a agarrar de eso para inducir a la sociedad de una manera o hacia un lugar determinado. Claro. ¿Entiendes? Ahora, Eduardo, vos
digo, leyendo un poco lo que tiene que ver con estos Uber Files, ¿creían que la iban a tener más sencilla con el gobierno de Mauricio Macri? ¿Se les complicó un poco más de lo que esperaban? Producto de la lucha sindical, producto de, no sé, ciertos arreglos que había por parte de algunos gobiernos que no les cerraba tanto Uber. Bueno, ahí hay como dos miradas específicas, ¿no? Que tiene que ver con, por un lado, el tipo de gobierno, ¿no? Un gobierno que genera mayores mecanismos de regulación del mercado y gobiernos que, en cierto digo, exacto, desregulan esas situaciones. Obviamente, dentro del gobierno de la administración de Macri, había una propuesta de liberalizar las condiciones del mercado. Ustedes recuerden, 2017, en octubre de 2017 se produce el triunfo electoral del macrismo y un mes después, 30 días después, se genera el famoso, ¿se acuerdan? El encuentro en la cumbre, en el Centro Cultural Kirchner, donde se plantean los 3 caminos que hay que seguir para modernizar la Argentina. Que la reforma previsional, que en diciembre se acuerdan que es el intento de modificar el cálculo previsional. El segundo punto tenía que ver con la reforma tributaria y el tercero la reforma laboral. Bien, esos han sido los 3 aspectos importantes. ¿Basados en qué? En quitarle, entre comillas, ciertos elementos que desde una perspectiva liberal se consideran como rígidos, ¿no? Es decir, elementos rígidos que atan al trabajador en mejores condiciones o con más derechos. Entonces, ese es el primer punto. Pero atención, este proceso de uberización, a diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, ¿no? Que expande las condiciones de precarización y de pauperización. Precarización como contratos flexibles, pauperización como ingresos bajos, ¿no? En América Latina y en Argentina en particular, el proceso de uberización se sostiene sobre la informalidad. ¿Bien? Claro. ¿Se entiende? Entonces, eso le da un carácter absolutamente distinto a... Yo digo proceso de uberización, no es solamente el tema de taxi, ¿no? Sino también la entrega de mercancía, delivery, todos los modelos de negocios basados en, entre comillas, en trabajo colaborativo. Es una sociedad que tiene una informalidad enorme. Exacto, entonces eso corto con esta idea. No hay que pensar en la idea ludista, ¿no? De que los ludistas, los artesanos que salían a principios del siglo XIX a romper las máquinas porque le quitaban trabajo. Sino que acá, ¿cómo acomodamos estas nuevas prácticas que están basadas en modelos de negocio empresariales? Ese es el primer punto. ¿Cómo esas nuevas prácticas no entran en colisión con los derechos de trabajadoras y trabajadores? Bueno, ahí meto, y te quiero preguntar, Juan Manuel, por el caso del jugador de fútbol de Berazategui, asesinado hace unos días solamente en el Gran Buenos Aires, mientras trabajaba para estas aplicaciones, mientras iba a buscar un viaje. Sí, a ver, en ese caso está clarísimo que en ese momento estaba trabajando estaba conduciendo un chofer, o sea, un chofer de Uber, digamos, no hay ninguna duda de eso. Ahora, en la Argentina no hay estadísticas sobre la cantidad de personas que murieron trabajando para Uber o para estas aplicaciones. Y esto implica un desafío, ¿no? Chicos de bicicleta que los han atropellado y han fallecido. Empresas como Rappi, Pedido Ya o cualquier otra plataforma para la que trabajen. No hay estadísticas fiables, en todo caso uno puede a través de la prensa identificar, ¿no?, cuáles estaban trabajando para Uber mientras sufrieron un accidente o mientras los mataron por algún hecho de inseguridad, etc. Lo que también muestra que falta un poco más de observación sobre qué pasa en la calle, qué pasa adentro de estas empresas, qué jornada trabajan, cuánto ganan. La FIP, por ejemplo, hace 3 años ya inició un proceso de investigación para determinar cuánta plata le debía Uber a la seguridad social por los choferes a los que estaba contratando y que no estaba registrando como tales. Esa investigación tomó su curso, pero llegó a la justicia y la justicia Uber hizo lo que hizo en todas partes del mundo, como se demostró con los Uber Files, frenó ese proceso judicial, esa multa que tenía que pagar, ¿no? Marcelo, más allá de la pandemia, que por supuesto tuvo un impacto muy importante, ¿cuántos menos taxis acá en la Ciudad de Buenos Aires a partir de todo esto? En la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando que hemos perdido aproximadamente el 65% de la fuerza laboral. Sobre 38.000 y monedas que había, hoy estamos en la calle unos 15.000 aproximadamente. O sea que cuando salgo a buscar un taxi y no encuentro, es por esto. Totalmente. Claramente. Sí, totalmente es por esto. Ahora, 358 millones de pesos le reclamó la FIP a Uber, de los cuales 147 millones son nada más que de ganancias. Son fugadores seriales, ¿no? Yo tengo 2 preguntas vinculadas. La primera es, a mí me sorprendió que se difundió muy poco esto. Salió en algunos diarios que trabajan con el consorcio de periodistas, pero, por ejemplo, en televisión casi ni vi la cobertura de este tema. Quiero preguntarles por qué. Y segundo, esto está totalmente vigente. No es que ahora aparece esta confesión y bueno, de repente desaparece. No, dijeron ellos que ahora cambiaron un poco la matriz de la empresa porque cambió Esto es un agradecimiento a la TV pública, porque no lo vi en ningún canal. Sí por algunas radios, por televisión no.
el otro día le hiciste una muy buena nota a una periodista por radio. Sí, de Bahía Blanca. Ay, es oyente de Caruso. No, pero la realidad es que tanto ustedes como nosotros que estábamos escuchando nos reíamos cuando se planteó el tema de por qué no sale. Sí. Bueno, Uber hace lobby, obviamente. Entonces no lo tenemos expuesto en los canales de televisión. Ponen plata para que nadie se ocupe A ver, del no hay tema, duda ¿no? de que las corporaciones invierten en medios de Obvio. comunicación de todo tipo, digo, para poder incidir en la conversación pública, de eso Sí. no hay dudas. Ahora, en Europa y en Estados Unidos, la difusión de los Uberfiles fue en toda la prensa gráfica, televisiva, radial, etcétera. Los principales medios de Europa trataron el tema. Digo, hay un punto en el cual esas inversiones o ese lobby tiene un límite, digo, es un tema a abordar. No puede ser que una gran corporación de servicio de transporte condicione la conversación pública cuando está admitiendo que además influyó sobre dirigentes políticos, sobre jueces, bueno, también sobre periodistas. Lo que pasa es que hay algo que es muy grave, Pablo. O sea, según esos correos, ahora cambiamos y somos buenos. Eso es lo que dijeron desde la empresa. Claro. Ahora, si vos cambiaste y sos bueno, lo primero que tenés que hacer es dejar de dar esa actividad hasta que te regularices, te acoples a las normas vigentes y después vemos. Claro. Es soñar eso, Eduardo, es... Pero es la realidad. Pero hay gobiernos que deberían efectivizarlo. Exactamente. Bueno, tenemos que cerrar acá. La verdad que a mí, por lo menos, es un tema que me apasiona. En dos cosas. Primero, en cómo, insisto, las corporaciones vulneran nuestras democracias y creen que se puede entrar a las patadas y romper nuestras reglas, que nos pueden gustar o no, pero las decidimos democráticamente. Y lo otro que me parece interesante es cómo el confort, porque acá... ¿Con qué se juega? ¿No? Con que es muy fácil por una aplicación pedir, etcétera. El confort conspira también contra nuestras propias reglas de juego. Habrá que cambiar cosas, puede ser, pero la idea de confort y a las patadas con la democracia también me parece interesante para seguirla. La seguiremos, Caruso. Bueno, gracias confío a en los vos. tres. No, yo confío en vos para seguirla. Pablo, un concepto solo. Dale, y cerramos, Marcelo. A ver, Uber no inventó nada. Se transporta gente desde que existe la rueda. Sí. Es una mentira total. El taxi también tiene sus aplicaciones para trasladarse, también utiliza la tecnología y nosotros no tenemos una tarifa regulada por el Estado, donde no estamos sujetos a que alguien en Delaware o en algún lugar del mundo, porque caen 2 gotas de lluvia, vos pagues 5 veces más un viaje. Hasta clasista, te diría que es. Claro. Porque hay mucha gente que hace un esfuerzo para tomarse un taxi. Ahora resulta que un tipo en el exterior dice que tu tarifa vale 5 veces más porque hace frío o porque llueve. ¿Se entiende? Marcelo, Eduardo, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Volvemos señor. con Desiguales mañana, ¿no? Sí, mañana a las 9 de la noche. Que tengan buena noche de viernes. ¿Me puedo sacar la campera? De viernes. Bueno, ya está de fin de domingo, semana. Bárbaro. No, Increíble. sí. No, es que siento que no descansé. Sí, bueno. No quiero repreguntar. Chao. Chao.